Padre, gracias por esta noche. Gracias porque por un propósito estamos aquí. Gracias porque tu palabra dice que cuando dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Sabemos que tú estás aquí con nosotros, tú nos trajiste, nos convocaste y queremos que tu voluntad sea hecha esta noche. Declaramos por fe que ninguno de nosotros saldrá igual. Si tú nos trajiste con propósito, por fe declaramos que se cumple esta noche en nosotros. Háblanos, danos oídos por favor para oírte. Danos ojos para verte y corazón para entenderte. Necesitamos aprender a oír tu voz más, porque es necesario para conocerte más a ti y conocernos más a nosotros a través de ti. Recibe la gloria y la honra en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Y el pueblo que cree dice amén. Mateo capítulo 6 verso 9 en adelante, la oración del Padre Nuestro. Quiero llamar su atención en algo. ¿Cuántos de ustedes, si hubieran estado con Jesús en el tiempo en el que Él vivió, le hubieran pedido algo? Pero imagínese usted, ellos pudieron haber preguntado muchas cosas buenas. Jesús era lleno de poder y unción. Jesús hubiera podido enseñarles. Ellos le pudieron haber dicho: Señor, enséñanos a levantar muertos. Enséñanos a abrir los ojos de los ciegos. Enséñanos a caminar sobre las aguas. Imagínese que un día o un hombre de Dios que quiera ser famoso camine sobre las aguas de la Florida. Al otro día está en CNN, al otro día está en los canales de televisión. Pero ellos hicieron una sola pregunta, una sola petición le hicieron los discípulos a Cristo. De todas las cosas que le pudieron haber pedido que les enseñara, ellos le dijeron: enséñanos a orar. Ahora, ¿cuándo fue que le preguntaron ellos: enséñanos a orar? Fue cuando ellos vieron cómo Jesús se comportaba, cómo Jesús hacía, cómo Jesús trataba en la vida diaria con todas las situaciones. Ellos vieron, porque tontos no eran, que Jesús llegaba a un problema que a ellos les tomaba días resolverlo, horas solucionarlo, o nunca lo arreglaban, y Jesús decía una palabra, decía: sé sano. Era sano. Vete fuera, y aquel espíritu malo se iba. Al viento le decía: cállate. Al mar le hablaba, y ellos se impresionaron tanto de ver cómo las cosas alrededor obedecían a la voz de Jesús. ¿Me siguen ustedes esta noche? ¿Cuántos tienen hambre de la palabra hoy? Vamos a comer palabra esta noche. Y ellos llegan y ven aquella vida de Jesús, de que era tan simple. En una ocasión un padre de familia va a buscar a los discípulos de Cristo con su hijo endemoniado. Un espíritu malo agarra al muchacho, al punto que el muchacho estaba espuma por la boca. El espíritu malo hacía que el muchacho se tirara dentro del fuego, se arrastraba, era como un animal. Van a los discípulos de Cristo, se lo dan para que lo ministren, lo liberen. Y la Biblia dice que Jesús llega donde ellos están y llevan rato con eso, y Jesús les dice: ¿qué problema hay o qué está pasando? Y el padre dice: traje a tus discípulos a mi hijo con un espíritu de demonio y no han podido hacer nada por él. Y Jesús les dice: ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? Escuche esto. Y Jesús les dice a él, le dice al demonio: vete fuera, deja al muchacho. Pero luego ellos se apartan con Cristo, sus discípulos, y le preguntan: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y Jesús les dice: porque este género no sale sino con oración y ayuno. No el género de demonio, no. El género de fe que ellos necesitaban para tratar con aquel asunto. ¿Está usted conmigo? En otras palabras, Cristo puso la oración en un nivel que mucha gente todavía cristiana no ha entendido. Mateo 6 verso 9. Vosotros pues oraréis así. Diga conmigo: orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Está conmigo? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo, mire las tres palabras que vienen con las que se cierra la oración que Cristo dijo: así ustedes deben de orar, este es el modelo. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Póngame atención. Primero quiero llevarlo al verso número 10. El verso 10, Jesús dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el
cielo, así también en la palabra voluntad que usted ve allí es la palabra del vocablo griego deslema, D-S-E-L-E-M-A, deslema, y es la que Cristo utilizó. Cuando la Biblia fue traducida al idioma inglés, originalmente las palabras se tradujeron como era el idioma original o su significado más importante. Pero escuche, pero cuando fue traducida al español en muchas versiones, los traductores del idioma español de las versiones de la Biblia escogieron según su conocimiento o su opinión personal cuál palabra usar. Y aquí en este pasaje de la oración del Padre Nuestro, ellos escogieron hágase tu voluntad. Pero la palabra deslema quiere decir propósito. Propósito. También se usa para decir determinación o decisión. O sea, Jesús está diciendo, ojo, venga tu reino, hágase tu propósito. Diga conmigo, propósito. Come on, diga propósito. Tu propósito, como es en el cielo, así también en la. Ahora, entienda usted esto de la oración del Padre Nuestro, porque muchos cristianos oran para que Dios actúe en favor de ellos. No, Cristo dijo, ustedes tienen que orar para que se hagan los propósitos de Dios. En otras palabras, mucha gente cristiana está orando para usar a Dios, pero Dios quiere que ore para usarlo a usted. ¿Me siguen? Hágase tu propósito, porque en el cielo se hacen tus propósitos, aquí también sea en la tierra. El versículo número 11, vaya conmigo al versículo 11, por favor. En el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Están acá? Verso 12, perdona nuestras deudas. ¿Cómo? Diga, ¿cómo? Come on, ¿cómo? También nosotros perdonamos a nuestros. La palabra clave aquí es cómo. No es las deudas, no es el perdón. La palabra más clave, claro, el perdón es importante porque si usted no perdona, Dios no lo perdona, simple. Pero aquí la palabra clave, la que le da la revelación a este pasaje de la forma de orar es el cómo. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo? Como usted haga con otros, dice Dios, así yo hago contigo. Simple. Si usted no perdona a otro, Dios no lo perdona. Esa es la regla, es la medida. Dios dijo, ¿cómo tú perdones a quien te debe algo o te hizo algo o te ofendió en algo? De esa forma yo hago contigo. En otras palabras, pastor o hermano, le quiero decir, para tener una vida de oración depende mucho de cómo usted trata a otros. Muchos oran y oran horas de horas, pero en su cómo tratan a otros, entonces no sirve de nada delante de Dios esa vida de oración, porque el cómo usted haga con otros refleja cómo usted es con Dios. ¿Están claros en eso? Pero no los quiero llevar ahí, quiero que avancemos. Y quiero que vea conmigo y vaya por favor acompáñame a Mateo 7, verso 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Sigamos leyendo por favor. Verso que sigue. Porque con el juicio con que juzgáis, mire el cómo. Con el juicio con que juzgáis seréis. Y con la medida, o sea, el cómo es la medida, es una medida de cómo usted se relaciona con Dios, se va a reflejar cómo usted trata a otros. Con la medida con que medís, os serás medido. Verso 3, sigamos. Verso 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Verso 4, o cómo dirás a tu hermano, cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Ve el cómo, ve cómo Dios le da énfasis al cómo. Diga cómo, por favor. Come on, diga cómo, no como de comer, sino como de comportamiento, como de conducta, como de actos, como de acciones. Verso número 5. Hipócrita, dice Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Verso 6. No deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Está conmigo? Diga cómo, por favor. Come on, diga cómo. Verso 7. Jesús va a hablar aquí de 3 niveles de vida, de oración. Y dice Jesús, pide y se os dará. Nivel 1. Nivel 2, buscad y hallaréis. Nivel 3, llamad y se os abrirá. Verso 8. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Sigamos por favor. ¿Qué hombre hay de vosotros? Mire,
hermano, hermana, líder, pastor, ¿qué hombre hay de vosotros? Aquí se refiere a nosotros y a ellos, porque Jesús les estaba tratando de enseñar algo que ellos no habían entendido. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Verso 10. O si le pide un pescado le dará una serpiente. ¿Cuántos de ustedes si su hijo le pide un sándwich le da un palo? Verso 11. Dice Jesús, pues si vosotros, ojo, pues si vosotros, mire, vosotros siendo malos, vosotros, mire el cómo, si vosotros siendo malos, dice Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas. Mire el cómo usted haga con otros, cómo Dios hace con usted. Verso 12, por favor. Dice, así que todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? ¿Cuántas son todas? Así que todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Ojo cómo le llama a Dios, porque esto es la ley y los profetas. Como un momento, este es el cómo de Dios. Dios dice, tú tienes vida de oración, tú me oras a mí, tú crees que oras, tú sabes que sabes orar. Depende de cómo hagas con otros, no solo de cuántas horas oras. ¿Están acá? Toca al que está a su lado y dile, despiértate. Ahora, no es ahí donde me quiero quedar, sino quiero que me acompañe a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Entré por este lado para llevarlo a esto. Y de lo que esta noche quiero compartirle. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que para tener una vida de oración hay que poder oír a Dios? Orar es un diálogo entre dos personas. Orar es una conversación de dos vías. Usted habla, la otra persona escucha, la otra persona habla y usted escucha. Si no hay una doble vía en una vida de oración, entonces es un rezo, no es una oración. Rezo es una sola persona hablando. Oración es diálogo y lo practicamos todos los días con la familia. Si somos casados con la esposa o el esposo, hay una comunicación. Por eso es que no es verdad cuando gente cristiana dice, yo tengo una vida de oración, yo conozco a Dios, si no sabe comunicarse con los seres que ama. Okay, ustedes no están en otra parte, pero yo sigo en lo mío. Juan capítulo 18, Jesús es arrestado, es acusado de algo que era parte del propósito, mas no era verdad, y lo llevan delante de la autoridad en ese momento del gobierno donde estaba Jesús, delante de Pilato. Vaya conmigo al verso 28. Llevan a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. O sea, eran más religiosos que otra cosa. Verso 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Verso 30. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, ¿cómo le llamaron a Jesús? Su gente, los judíos, a los que él vino a salvar, malhechor, no te lo habríamos entregado. No se le olvide el cómo, porque el cómo tiene que ver en lo que le voy a compartir hasta el final. Como hagas con otros, malhechor le decían a Jesús. Verso 31. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Quiere decir que si se los permitían, lo mataban ellos mismos. ¿Me sigue usted? Ojo acá. Vaya conmigo en ese mismo capítulo y salte por favor hasta el verso 33. ¿Está ahí? ¿Está de verdad? Veo las caras de algunos de ustedes, no sé, están distraídos, pero distraídos. Trate de oír a Dios. Aprenda a escuchar a Dios. Si usted no aprende a escuchar a Dios como cristiano, no espere la ayuda de Dios, porque no le llega de la misma manera. Y dice el verso 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. O sea, Pilato fue a los que lo acusaban a Cristo, le dijo, ¿por qué lo acusan ustedes? ¿Qué quieren hacer con él? Ellos le dicen, en otras palabras, es un malhechor, quisiéramos matarlo, pero no nos permiten hacerlo, así que mátalo tú de parte nuestra. En otras palabras, eso era, ¿verdad? Es como cuando usted le manda a decir a alguien algo que usted no se atreve a decirle, pero se lo manda a decir.
Entonces escuche, Pilato vuelve a Jesús y le dice, mire conmigo. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú, ojo la pregunta que le hace, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿De qué? ¿Por qué ellos decían que Cristo era malhechor? Porque él se hacía conocer como el rey de los judíos. ¿Está usted acá? Le pregunta a Pilato, ¿eres tú rey de los judíos? Verso 34. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Verso 35. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Verso 36, respondió Jesús, mi reino, mi reino, mi reino, mi reino, mi reino, no el tuyo ni el de ellos, mi reino no es de este. ¿Se acuerda la oración del Padre Nuestro? Hágase tu propósito como es allá, se haga aquí. Ojo acá, dice Jesús, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Dígale al que está a su lado, si no oyes a Dios, no vas a hacer sus propósitos. Ojo acá, si mi reino, verso 37, por favor, 37. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio. Observe lo que viene. Jesús le dice, este es mi propósito. Esto es mi propósito, para esto he venido. Ojo la última parte. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Para qué? Mostrar, testificar, manifestar la verdad. Mire lo que viene. Todo aquel que es de la verdad. ¿Cuántos creen que tienen la verdad? Una vez más, mientras le pregunto, míreme acá. ¿Cuántos creen que tienen la verdad? ¿Cómo usted sabe que la tiene? No por el conocimiento, no porque lee la Biblia, no porque estudió en el instituto bíblico, no porque aprendió en el seminario, no. Por cuánto refleja en su vida de esa verdad, es cuánto usted ha oído de él. Dice Jesús, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. O sea, no es decir que la conoce, no es decir que la tiene, es porque ha oído la voz de Dios. Diga conmigo, voz. Come on, diga voz. Jesús dijo en otro pasaje, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Está conmigo? Toca el que está a su lado y dile, despiértate. La Biblia revela que Dios ha lidiado en diferentes formas o maneras. Quiero que me escuche. Hoy no lo vengo a hacer gritar como el domingo. Hoy no lo vengo a hacer brincar como el domingo. El domingo usted se dio gusto, brincó, gritó, danzamos. Dios nos animó, nos exhortó, nos levantó el ánimo. Pero hoy es una palabra para oírla con deseos de aprender. Escuche, ya algunos se me quedaron, pero sigo con los que siguen. La Biblia revela que Dios ha tratado con nosotros de diferentes maneras. La humanidad ha pasado por diferentes dispensaciones. Dispensación es un tiempo de trato de Dios con la humanidad para Dios poder mostrarle y darles a conocer sus propósitos a ellos. Por ejemplo, estuvo la dispensación de los patriarcas con Abraham y todos esos hombres que Dios levantó antes de que viniera la ley con Moisés. Luego vino la dispensación de la ley, cuando no obedecieron solamente con oír la voz de Dios, y Dios tuvo que darle leyes a su pueblo para que vivir. Le dio los 10 mandamientos a Moisés para que ellos pudieran obedecer y Dios poderles bendecir o beneficiar. Luego vino la dispensación del evangelio, la de la gracia, Jesucristo. ¿Está usted acá? Ahora, en estas 3 dispensaciones, escuche, con los patriarcas, con la ley, con la del evangelio, cuando Cristo vino, Dios siempre ha requerido algo. En todos los tratos de Dios con la humanidad, en todos los tratos de Dios con su pueblo, en todos los tratos de Dios con la iglesia, desde que Cristo murió en la cruz y resucitó, Dios siempre ha pedido algo, y es poder oír su voz. No me entienden algunos, pero yo sigo. Hay una diferencia entre escuchar y oír. No es lo mismo bíblicamente escuchar que oír. Y les voy a dar un ejemplo porque muchos no oyen la voz de Dios y no aprenden a oírla, porque cuando tienen que escuchar no escuchan. No me entiende. Para poder oír la voz de Dios, usted tiene que escuchar primero los que hablan de parte de Dios.
Cuando usted aprende a escuchar, cuando Dios habla a través de alguien, usted aprende a poder oír la voz de Dios. Pero Dios no le va a hablar directamente si cuando Él envía a alguien a hablarle de su parte usted no escucha. Por eso es importante cuando nos sentamos en un culto en la iglesia, en el discipulado, en la casa de paz, porque estoy aprendiendo a escuchar para aprender a oír. El que no sabe escuchar no oye a Dios. Y este es un momento, una oportunidad. Dios nos habla a través de alguien. Dios usa a otras personas para que aprendamos a escuchar, para empezarnos a hablar a nosotros personalmente y aprendamos a oír su voz. Es importante cuando estamos escuchando la predicación de la palabra a prestar atención, olvidarme de otras cosas y enfocarme en que Dios me está hablando a través de esa persona que está ahí. Es Dios conmigo, tiene una palabra para mí. Yo vine a escuchar a Dios. Yo vine porque Dios va a hacer algo con mi vida. Yo vine porque tengo fe de que Dios tiene algo conmigo. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2. Estos son tiempos, todos los tiempos son tiempos importantes. Y estamos en un tiempo muy importante. Estamos bajo la dispensación de la gracia. Pero escuche, que prepara a la iglesia y al pueblo judío, Israel, para la segunda venida de Jesucristo. Y si usted no sabe oír la voz de Dios, escúcheme bien, no es que el pastor la oiga, es que usted la oiga. Emma, le voy a decir algo. Y lo voy aquí voy a golpear la teología con lo que voy a decir. Si usted es más teólogo que hijo de Dios, le va a golpear esto. No hay en la Biblia un pasaje escrito por Dios que hable de intercesores. Cuando invitamos al pueblo de Dios a orar, en grupo es muy bueno hacerlo. Pero aquel cristiano que solo ama orar en grupo es un cristiano que no quiere orar solo. Está bueno orar en grupo, pero Dios quiere hablar contigo. Dios quiere que tú le oigas. Ya Dios no quiere usar al pastor, ya Dios no quiere usar solamente al mentor o al líder de casa de paz, quiere hablarte a ti. Porque oír la voz de Dios es cumplir un propósito en la tierra. Los de Jesús no oían su voz y lo veían como otra persona. Cuando usted no oye la voz de Dios, usted va a verse a usted y a otros con usted, no lo que son en Dios. No. Pero yo sé que hay gente que sí tiene, otros no. Pero en fe enviamos la palabra sobre ellos para incluirlos en esta noche. Deuteronomio 28, verso 1 y 2. Mire la petición de Dios que por toda la Biblia la encontramos. ¿Cómo tiene el título en su Biblia si tiene un subtítulo arriba? Bendiciones de la obediencia, dice. ¿Sí o no? ¿Dice sí? Verso 1 y 2. Acontecerá que si escucharas, perdón, no es lo mismo escuchar que oír. La mayoría de cristianos escuchan, pero la mayoría de cristianos no oyen. Se quedan solamente con escuchar porque no les interesa de verdad oír la voz de Dios. Dice Dios, si aconteciere que si oyeres atentamente, ¿cómo han que oír? Vea que no es fácil oír a Dios porque hay que estar atento. El sueño está pegando, la monga viene, pero atentamente. O el que está al lado se está comiendo las uñas y usted por verle las uñas que se las come está distraído. O el que está al lado le está hablando, o el que está al lado no le importa. No importa si tú no quieres, fuera mi esposa, fuera mi suegra, fuera mi madre. En este momento es más importante Dios delante de mí. Porque si yo oigo más y dejo de oír a Dios por oír a otro, ya le voy a mostrar lo que pasa. Pero siga conmigo. Acontecerá que si oyeres atentamente. Pastores, que estoy cansado, vengo del trabajo. Pídale ayuda al que está a su lado. Dígale, cuando me vea dormido, haz algo, pero despiértame. Atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. Quiere decir que el que no oye su voz ni guarda ni pone por obra. ¿Cuántos tienen libros de cocina? ¿Cuántos han comprado un libro de cocina? Yo leí una estadística que dice que en el mundo los libros menos practicados son los de cocina. Los compran, los leen y nunca hacen lo que dicen. Pero esto es lo más malo, porque esa estadística dice que el segundo libro
más leído y menos usado por muchos es la Biblia. Lo leen, les gusta la receta, les gusta el pastel que dice de fe, que bendición, que bonito, prosperidad, pero no lo hacen. Ouch, pero bien ouch. Ouch. Para actuar en lo que Dios dice hay que oírlo. Y dice: poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Verso 2, por favor. Versículo 2. Versículo 2. Y vendrán sobre ti algunas, quién sabe, a lo mejor, o Dios dice: estoy sentado en mi trono con los dedos cruzados. ¿Cuántas vienen? Pero no se me emocione, ponga los pies en la tierra. ¿De qué depende que te vengan todas? De oír y hacer lo que la voz de Dios. Muy bien, entonces mire su vida y mire de los que usted conoce como cristianos. Si faltan cosas de Dios, ¿también de qué depende? Dile al que está al lado, tus parabólicas, digo, tus orejas deben oír la voz de Dios. Ojo acá, no, esta es una verdad que hemos perdido los cristianos, porque la bendición de Dios depende mucho o totalmente de cuánto oyes, no cuánto escuchas. Escuchar es una cosa, oír es otra. Y dice Dios: vendrán sobre ti, no que usted las busca, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y hay una distancia entre el que vengan y te alcancen. Me voy a este lado. Si estás oyendo a Dios y estás obedeciendo lo que oyes de Dios, ya están sobre ti, pero no te han alcanzado. El templo nuestro ya está sobre nosotros, pero no nos ha alcanzado. Depende de seguir oyendo. El trabajo que necesitas, que le oraste a Dios, que Dios te prometió, ya está sobre ti. Si estás oyendo a Dios y haciendo lo que Él dice, pero no te ha alcanzado. Hay una distancia entre estar sobre ti y te alcancen. ¿Qué diferencia esa distancia? Oír la voz, seguir oyendo y haciendo lo que ella dice, para que ya lo que está sobre mí me alcance. Porque cuando dice sobre mí no es que ya la tienes por derecho legal de Dios, pero todavía no la posees. Come on, dile al que está todo: te van a alcanzar. Dile, las bendiciones de Dios te van a alcanzar. Pero dile: pero por oír a Dios y hacer lo que Dios dice. Cuando una persona no sabe oír a Dios, pastores, nunca hace lo que Dios dice, y eso muestra que solamente está escuchando. Hay muchos cristianos en las iglesias que aún no sirven a Dios. Han escuchado palabra, pero no están oyendo. Hay muchos cristianos que no diezman, están escuchando, pero no están oyendo. Porque el que oye, la marca bíblica del que oye la voz de Dios es que hace lo que Dios dice. Punto, no hay otra vuelta. Mira el verso 2, versículo 2, no he terminado de leerlo. Versículo 2: vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Hay una distancia. Y ahí está. Sí. Míreme iglesia, míreme pueblo de Dios. La iglesia de Cristo tiene unas nubes de bendiciones que ya del tercer cielo salieron, pero no han tocado la tierra. No han tocado la tierra. Y depende de oír a Dios para que toquen la tierra. Hay familias, hay casas, hay residencias, hay edificios, hay templos, hay terrenos, hay prosperidad que están en los cielos. En los cielos están, pero no llegan a tocar la vida de los que están en la tierra porque no oyen la voz de Dios. Alguien puede decir aleluya. Dile al que está a tu lado: te van a llegar. Dile: por fe este 2015 es. Dile, este 2015 es tu temporada. Vas a poder oír a Dios y vas a hacer lo que Dios dice y te alcanzarán. Te alcanzará la residencia, te alcanzará la legalidad, te alcanzará la restauración, te alcanzará el matrimonio, te alcanzará la sanidad, porque ya está.
Ya no está en las manos de Dios en los cielos, ya no las tiene Cristo, ya las envió, pero no han tocado tierra. Yo declaro por fe y profetizo que este 2015 toca en tu vida. Toca tu vida esa restauración, toca tu vida esa casa, toca tu vida esa residencia, toca tu vida ese milagro, toca tu vida esa libertad y toca nuestra vida ese edificio. Ya está. ¿Por qué es que el diablo se pudo oponer tanto cuando Daniel pidió a Dios ayuda? 21 días el espíritu de malo que había sobre aquella región, 21 días retuvo, porque estaba en el medio de los cielos. Porque si ya hubiera estado en la tierra, no la toca. Si hubiera estado en el tercer cielo, tampoco. Pero como está en el medio, ay, no me entienden. Dios está buscando gente en la tierra que oiga su voz para que descienda eso que está allá, para que descienda esa salvación, para que desciendan esas almas. ¿Alguien está escuchando la voz de Dios ahora? Verso 15, Deuteronomio 28, verso 15. Ahora ya les cambió la cara a algunos porque iban rumbo abajo, aburridos. Ay, qué aburrido está. Si es Dios que te hable, piensas que está aburrido, mejor no digo. Escuche. Pero acontecerá, aquí está el balance, está el extremo, solo son dos posiciones. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, mire que no dice escuchar, dice oír. ¿Qué dice? Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti. En otras palabras, también ya están, pero no les han llegado. ¿Qué impide que esa maldición que mi familia vivió, por ejemplo, de alcoholismo, de muertes, de asesinatos, no me alcanza más a mí? Porque Cristo murió en la cruz, amén, sí, pero porque por oír la voz de Dios y hacer lo que su voz dice, no me alcanzan. Lea la palabra. Dice, si no oyeres la voz de Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. O sea que si la oigo, no me vienen. Claro, cuando la oigo, hago lo que ella dice. Toca al que está a tu lado, dile, creo contigo que oirás a Dios más, y eso impedirá también que no te alcancen. ¿Alguien puede creer? Ahora, quiero que me escuche. ¿Qué es una voz? Diga conmigo, oír la voz de Dios. Confiese por fe, necesitamos oír la voz de Dios. ¿Qué es una voz? Escuche, es el sonido producido por los órganos vocales de la vértebra de una persona. No va a salir en las pantallas. La cual posee una cualidad específica. Una voz es el sonido que sale de la vértebra de una persona, escuche, pero tiene un sonido específico, una condición y un tono de sonido vocal. Una voz, la suya, la mía, todos tenemos una condición específica, un tono específico y una condición, un sonido y una cualidad específica. O sea, por eso es que nunca la voz suya va a ser la misma voz de otro. ¿Me están siguiendo ustedes? Pastor, pero empezó hablando de oración. Es que de eso depende orar, de oír a como el que usted ora. Si usted, ¿cuántos creen casados que tienen una buena comunicación con su cónyuge? Se va a demostrar en su vida. Como se hablen y se comuniquen son los resultados. ¿Cómo oyes? ¿Cómo vives? ¿Cómo oyes? ¿Cómo tienes? ¿Cómo oyes? ¿Cómo eres? Diga conmigo, voz. ¿Qué otra cosa sucede con la voz? Escuche, se puede reconocer varios aspectos de una persona a través del timbre de su voz. Diga conmigo, timbre. ¿Cuántos de ustedes, si van a un mall, hemos usado este ejemplo antes, Sogras Mall, mucha gente en el Sogras Mall el sábado, y usted se va al food court del Sogras Mall, 20 restaurantes, cientos de personas dando vuelta pidiendo comida en diferentes lugares al mismo tiempo, y usted anda con su hija o su hijo, y de pronto usted, por pagar la cuenta, cuando voltea a ver, no está su niño ahí o su hija, ¿qué hace? Oh my God.
Me voy a ir a predicarle a los niños que están allá. ¿Qué hace? No, algunos. No, porque eso no es lo que Dios hace con sus hijos. Y entre ese montón de gente, al oír los gritos suyos, el timbre de su voz es muy personal y es una identidad para su hijo. Y se va a guiar por ese timbre de su voz para encontrarse con usted. ¿Sí o no? ¿Cómo usted se va a encontrar con Dios si no conoce su timbre? Puede ser que esté con otro Dios pensando que es Dios, porque no conoce el timbre de la voz de Dios. No se toma tiempo para buscar y hablar con Él. No le interesa, cree que no es necesario, pero sí escucha otras voces. Porque la persona que no escucha a Dios escucha a alguien más. Nunca nadie va a estar en la tierra sin escuchar la voz de alguien. Si no oyes la voz de Dios, ya estás escuchando la voz de alguien más. Pregúntale a que está a tu lado, ¿a quién estás oyendo? Hay gente que oye los noticieros, hay gente que vive las noticias y su vida a veces así ve. Hoy bueno, mañana malo. La Wall Street sube, Wall Street baja, así, todo el tiempo. Hello. ¿Cómo suena la voz de Dios? Vayamos a Números 22, 28. ¿Cuánto les interesa aprender más? ¿Cuántos les interesa oír más la voz de Dios? ¿Cuántos quieren saber que usted está oyendo a Dios, que lo puede hacer y que puede oírlo más todavía? Recuérdese que Dios no es humano, pero Dios se puede manifestar también a través de la boca, laringe y cuerpo de otras. Si le digo esto, ¿me lo creería? ¿Por qué existe la oración también? Muchos siempre piensan para pedirle. Eso es para todo lo que hacen la oración, pedir, pedir, pedir. La oración existe también, y Cristo fue el que entendió este propósito y sus discípulos no lo entendieron y muchos de nosotros tampoco. La oración existe porque Dios es soberano hasta que habla su palabra. Dios es soberano hasta que su voz es oída. Soberano significa que Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, como le da la gana. Es alguien soberano. ¿Sí? Ahora, pero Dios no viola su palabra. Dios no va en contra de su palabra. Por eso es que Dios por amor se calla. Porque si te dijera algo, lo tiene que hacer. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿No me están entendiendo algunos? La oración existe también porque Dios le dio el derecho al hombre en el huerto cuando le dijo al hombre Adán: tú vas a dominar la tierra. Yo no. Por amor lo hizo. Pero en el momento que le dio todo el dominio a Adán, Adán metió la pata, pecó. ¿Y cómo pecó? ¿Cómo cayeron Adán y Eva en tentación? Me voy para este lado. Aquí están los de mi iglesia. Cuando oyeron la voz de otro. Cuando oyeron la voz de otro, vino el pecado y toda la humanidad entera pecamos con ellos. Entonces, para Dios restaurar todo lo malo que Adán hizo, tiene que ser a través de oír. Hello, ¿están conmigo? Números 22, verso 28. ¿A cuántos algo por lo menos, algo está bueno aquí, algo no? Estoy aprendiendo algo, quién sabe, a lo mejor, quién sabe. Números 22, 28. Entonces Jehová, mire pues, Dios usa cuerpos en la tierra para hablar, pero si Dios no encuentra uno, no, de que encuentra. Digo, si no encuentra uno del tipo que Él quisiera encontrar, encuentra algo otro. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual le dijo a Balaam, un profeta que no quería escuchar a Dios. Dios le hablaba y no lo quería oír. ¿Qué te he hecho que me has azotado esas 3 veces? Verso 29. Y Balaam respondió al asna: ¿con quién está conversando el profeta? ¿Hello? ¿Con quién? Esa no era la voluntad de Dios, pero esa fue la misericordia de Dios para hacerlo volver de su falta, de su pecado. A quien Dios le hablaba no lo escuchó, le habló un burro. Y el burro le habló al profeta. No lo voy a decir. Si lo digo, cuando tú no oyes a Dios, Dios baja su voz a tu nivel. Aquí lo entendieron. De camino a la casa van a entender. Cuando no oyes la voz de Dios y Dios te habla varias veces y decides no oírla, Dios baja su voz a tu nivel.
No estoy faltando respeto al profeta de Dios, pero es la revelación que está ahí. He conocido hombres de Dios que se apartaron del Señor y volvieron a tomar. Y otro borracho les habló. Y cuando ese otro borracho les habló, reaccionaron. He conocido hombres de Dios buscando sexo por dinero, que después de haberlo tenido con esa prostituta, la prostituta le dijo algo que le hizo sentir culpable. ¿A dónde llega la misericordia de Dios? Con tal de hacerte venir a Él, porque no le quieres oír. Por eso escucha a Dios cuando Dios te está hablando a través de las personas que Él te quiere hablar. Porque si las ignoras y decides no escucharlas, empieza a bajar el nivel. ¿Estás acá? Génesis 3, terminemos con este rollo. Génesis 3, Génesis capítulo 3. ¿Cuántos están? Algo le llegó. Dile al que está a tu lado: Dios conoce el timbre de tu voz. Pero la pregunta es: ¿cuántos conocen el timbre de su voz? Génesis capítulo 3, vaya conmigo al verso 1. ¿Están allá? Ahora mire acá, mire acá. A mí me gusta. ¿Cuánto les gusta la Biblia? Yo soy un ávido lector. Me gusta leer, me encanta leer. Antes leía cosas que no tenía que leer, ya cambié esa lectura. Haga usted lo mismo. Y yo tengo libros de libros. Yo soy muy un sistema muy diferente. Mi esposa es así. Empieza en la presentación, en la introducción. No, yo me voy a un capítulo, de ahí agarro para atrás, pero lo leo todo. Yo tengo en mi casa más de 1200 libros que he comprado, y en mi teléfono en el que tengo ahorita en celular, tengo 88 libros. Yo la paso leyendo, voy en el avión, yo leo, me encanta leer, porque así es como he aprendido a oír a Dios. Es una de las formas, escuchando a los hombres de Dios y leyendo. Escuche. Y entonces resulta que cuando uno lee y lee y lee, va desarrollando en usted un hambre y mayor deseo por seguir leyendo. Pues igual es cuando usted oye a Dios, va desarrollando un mayor deseo por seguirlo oyendo. ¿Está conmigo? Ahora, quiero que vea esto. Mire de dónde salió el modelo que Dios usara un burro con Balaam. ¿De dónde salió el modelo? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, habló, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿A través de quién habló Satanás? De un animal, una serpiente. ¿Por qué se metió en una serpiente? Porque en la tierra el único ser que tiene legalidad, autorización y permiso para operar es el hombre. Por eso es que Dios necesita tu oración, porque si tú no oras a Dios, Él no puede hacer lo que tiene que hacer contigo y otros sin que tú ores. No, está difícil esto para algunos, pero no está difícil para otros. O sea, la oración es darle derecho a Dios de usar tu vida. ¿Estás acá? Como Satanás no pudo entrar en Adán y Eva, buscó un animal y entró en una serpiente, le habla a ellos, los engaña, le creen a las palabras de la serpiente y caen en pecado. Verso 8, vayamos ahí. Despiértese. Qué cabezazos ha echado usted ahorita. Qué pena usted, pero no lo voy a dejar dormir. Y lo estoy haciendo porque lo amo y lo bendigo. Pero parecía una avioneta cuesta abajo ese cabezazo que se echó ahorita. Menos mal que el hermano que está a su lado no está tan pegado, si no le da un orejazo ahí. My God. No le dolerá el cuello ahora. Y oyeron, ellos ya pecaron, ya hicieron mal, desobedecieron, dejaron de escuchar a Dios y oyeron la voz de Jehová su Dios que se paseaba en el huerto. Todavía podían escucharlo. Oyeron la voz de Jehová su Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. Mire, no era de noche, no era de madrugada, no había tabernáculo, no había intercesión, no había culto de oración. Era una vida normal, diaria, Dios caminando por donde ellos estaban y escuchando ellos la voz de Dios. Y dice la palabra, y el hombre y su mujer corrieron a Dios para encontrarse con Él. ¿Qué hicieron? Ahora oyen la voz, pero huyen de ella. Se escondieron de la presencia de Jehová
Dios entre los árboles del huerto, verso 9. Come on, verso 9. Oh my God, tengo que orar a Dios por una computadora nueva. Mas Jehová su Dios llamó al hombre y le dijo: ¿quién es para Dios el principal responsable de que su voz se oiga en la tierra? Los hombres, los maridos, los esposos, los líderes, los pastores, los hijos. El hombre es el principal responsable. Oh, no que las mujeres no tengan responsabilidad, también la tienen. Pero es más difícil que en un hogar oigan la voz de Dios si el hombre no la oye. Y muchos hombres no están interesados, porque aún muchos hombres cristianos mandan a la mujer a orar. Ora tú. Y ese no es el patrón de Dios. ¿Sabe por qué Satanás engañó a Eva cuando le habló? Porque Adán descuidó el oír a Dios. Y al descuidar el oír a Dios, descuidó lo que tenía de Dios. Ay, Señor. Y dice, verso 10. Y le respondió: oí tu voz en el huerto. Mire, no escuché, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba. Por eso muchos le tienen miedo a oír a Dios, porque saben que Dios les va a decir algo que ellos no quieren oír. Pero más vale que Dios te lo diga, porque si Él no te lo dice, no cambia. Ojo acá, verso número 11. Vamos, despiértese conmigo, ya estamos llegando al final. Yo le ayudo, despiértese, despiértese, despiértese. Tú que duermes, despiértate. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo fue? No había ropas. La gloria de Dios los cubría, de tal manera que nunca hubo un prejuicio de Adán ver a Eva sin ropa y Eva ver a Adán sin ropa. Nunca. Porque mientras oyeron la voz de Dios y no otra voz, se mantuvieron íntegros, se mantuvieron santos, se mantuvieron puros, se mantuvieron comprometidos. Cuando escucharon otra voz que no tenían que oír, perdieron todo eso. Muchos jóvenes, hijos de muchas familias cristianas, ahora están haciendo lo que otros hacen en el mundo, porque sus padres, sus lindos queridos padres, no quieren oír a Dios. Y mire lo que dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Verso 12, siga conmigo, tenemos que terminar esto. Y el hombre respondió a la mujer. Y el hombre respondió, la mujer que me diste. O sea, le echa la culpa al otro. Cuando alguien no oye la voz de Dios, siempre echa a otro la culpa de sus faltas, de no hacer lo que Dios le mandó a hacer. Siempre alguien más responsable: el sueño, el trabajo, el cansancio, el hermano, la hermana, la esposa, el pastor, el líder. Siempre. Verso 13, come on. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Verso 14, sigamos por favor. Quiero llegar a un punto. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 15, vamos a llegar hasta el 17. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Verso 16. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Verso 17, ahí quería llegar. ¿Están conmigo? Y al hombre dijo, ¿a quién se lo dijo? Come on, ¿a quién se lo dijo? Por cuanto obedeciste a la voz de tu chula. Así dijeron los hermanos otro día, que le decían esposa allá en ¿dónde? ¿En Honduras era? ¿Dónde? Cuba. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol. ¿Cuándo entró el pecado? Cuando hicieron lo que otra voz les dijo. Mírenme, hermanos, mírenme, no nos compliquemos la vida. ¿Cuándo no prosperas? ¿Cuándo no eres restaurado? ¿Cuándo no acabas de ser libre de ese problema? Cuando oyes otras voces y ya no oyes la de Él. Ese es el patrón, ha sido toda la vida desde el comienzo. El libro de Romanos dice que por esto fuimos expulsados de su gloria. ¿Se acuerda lo que hace Adán? ¿Se acuerda que fueron a buscar una higuera? ¿Se acuerda que Adán se puso hojas de higuera sobre él y sobre su mujer para tapar su desnudez? ¿Se acuerda? La única cosa que Cristo maldijo en su ministerio fue una higuera. Era Jesús diciendo: tú creíste que ibas a poder cubrir lo que solo Dios cubre, te maldigo, nunca más nada salga de ti. La única cosa que Jesús habló para maldecir fue una higuera.
fue la misma planta que Adán usó para cubrirse delante de Dios. ¿Están conmigo? Diga conmigo, necesitamos oír la voz. Come on, diga, necesitamos oír la voz. ¿Cuántos quieren aprender a oír más su voz? Levanta tu mano al cielo y dile: Espíritu Santo, ayúdame a reconocer más el timbre de la voz de Dios, mi Padre. Quiero terminar con esto. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 3. ¿Están acá o ya se fueron para la casa? Toca al que está a tu lado, dile: creo contigo que este 2015 es un año de la gracia y el favor de Dios, para que oigamos su voz como nunca la hemos oído, y eso va a producir propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Dice amén. En la Biblia Jesús se presentó con 3 nombres. En los evangelios: Jesús, Cristo y Jesucristo. ¿Sí? ¿Lo ha escuchado usted esos 3 nombres? Jesús, Cristo y Jesucristo. Pero ¿sabía usted que son diferentes? Jesús es Dios hecho hombre. Cristo es Dios en su Hijo en la tierra. Cristo en la cruz no murió, murió Jesús. Jesús era el cuerpo, era el hombre físico. Cristo era el Espíritu de Dios en ese hombre. Ojo acá. Cuando el diablo vio que la forma de Dios operar en la tierra era hablando, por eso la oración tiene tanto valor, porque para orar hay que hablar. El diablo vio que la tierra estaba desordenada, en tinieblas, vacía, pero se aparece Dios, Génesis 1, y dice: hágase la luz. Y cuando Dios comenzó a hablar, todo lo que dijo se hizo. ¿Está usted conmigo? Ojo acá, no se pierda esto. Voy a cerrar con esto, ni vamos a leer Primera de Reyes. Estoy escuchando a Dios, escuche. Entonces, creó a Adán. Génesis 1 creó a Adán el espíritu. Génesis 2 le puso a Adán el cuerpo. Jesucristo es 2 personas de Dios en una. Este es el modelo. Cuando Satanás ve que Dios habla y Satanás ve que Adán deja de oír la voz de Dios y Eva y pecan, Satanás sabía, porque había caído del cielo, cómo operaba Dios. Satanás sabía que lo que Dios decía lo respetaba él mismo. Entonces Satanás pensó en Génesis, cuando hizo pecar a Adán y Eva: ahora gané, porque ahora ¿qué va a hacer? Los únicos 2 que puso se echaron a perder. Pero Dios le hizo una promesa y una profecía. Génesis 3:15 le dijo Dios a Satanás: la simiente de la mujer te pisará la cabeza. O sea, Dios tenía un plan. Y Dios dijo: como la única forma de operar en la tierra es a través de un cuerpo, voy a buscarme una mujer que me preste su vientre para venir a la tierra legalmente, porque Dios no puede actuar ilegalmente. El día que Dios mienta, ya no es Dios, deja de ser Dios, no tiene credibilidad, no tiene poder ni sobrenatural, nada. Dios no puede mentir. Eso dice la Biblia. Dios no puede mentir. Escuche, entonces Dios viene a través de una mujer, y médicamente, si usted lo puede descubrir, o si es médico lo sabe mejor que yo, cuando un bebé está en el vientre de una madre, aunque viva dentro de ella y sea su madre ella, nunca se mezcla su sangre con la sangre de esa madre. Nunca. El diablo no sabía ni entendía lo que Dios ya había planeado. Dios dijo: no te preocupes, legalmente yo voy a venir a la tierra y te voy a vencer. Venciste al hombre que puse en la tierra, otro hombre te va a vencer de vuelta, y lo voy a hacer legalmente. El diablo quería, al hacer que Adán y Eva fallaran, que Dios se amarrara y perdiera su creación en la tierra. Pero Dios dijo: no, de la misma manera que fue al principio va a ser al final. Y Dios vino legalmente a la tierra a través de María. ¿En quién vino? Jesús Cristo. Jesús Cristo. Por eso es que los apóstoles veían a Cristo cuánto tiempo oraba con el Padre y veían que con una palabra resolvía los problemas.
Por eso Jesús dijo, ustedes tienen que orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, aquí se hagan tus propósitos como es en los cielos. Escuche, entonces Dios viene a través de María, nace Jesús, Jesús Cristo, y Satanás cree que puede pararlo porque nació de una mujer imperfecta, pecadora. Pero jamás la sangre de Dios en el vientre de María se mezcló con la de ella. La sangre que estaba del hijo que estaba en ella era perfecta, pura, sin mancha, sin pecado. Cuando Cristo aparece en la escena, mientras era niño, Satanás no había problema ninguno. Pero cuando ve que entra las aguas en el bautismo con Juan el Bautista y los cielos se abren y la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Los infiernos temblaron y se sacudieron cuando oyeron otra vez esa voz de vuelta, porque hacía cientos de años no habían oído ese mismo timbre. Por eso la Biblia le llama a Cristo el segundo Adán, porque el primer Adán, cuando Dios hablaba así, Satanás temblaba. Pero aquel Adán falló. Pero Dios tenía un segundo Adán, que cuando Dios hablara, él iba a hacer exactamente lo que Dios decía. Cuando Satanás comenzó a escuchar la voz de Dios hablar sobre aquel hijo, las cosas cambiaron. Escuche, Jesús muere en la cruz del Calvario. Su cuerpo, Jesús, está en la cruz, pero Cristo va a los infiernos y se le presenta a Satanás en la fiesta que tenía, porque ya tenía una fiesta armada. Había llevado músicos, comida, bebida, celebrando que Jesús estaba muerto. Sí, Jesús, el hombre, estaba muerto, pero Cristo, el Dios Hijo, estaba vivo. Desciende a los infiernos, desciende al infierno, se le presenta a Satanás. Esa es parafraseándole estoy esta historia para que le guste más, porque se está todo dormido ahí medio, no sé. Escuche, y Jesús le dice: vengo a hacer cuentas contigo. Vengo a arreglar lo que en el huerto echaste a perder y Adán falló por dejar oír a mi Padre. Vengo a hacer cuentas contigo y ahora mismo me das de vuelta las llaves de la vida y de la muerte. No más tienes poder sobre la vida y la muerte de los hijos de Dios. Yo soy el que te venció en la cruz del Calvario. Escuche, y aquel Jesús sale en ese momento y se voltea al seno de Abraham y le dice a los que están ahí, todos los hombres de los patriarcas, Abraham, Daniel, todos, Moisés, les dice: ahora se vienen conmigo. Jesús está en la tierra en su ministerio. Le dicen: tu amigo Lázaro está enfermo. Él sigue haciendo su obra. Tu amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús dice: esa muerte o enfermedad es para la gloria de Dios. Cuando se muere el amigo, 4 días de muerto, dice: ¿dónde está enterrado? Y cuando va allá, él no puso la mano. Él no dijo: tráiganme aceite. Él no dijo: junten los intercesores. No. Dijo: Lázaro, ven fuera. Dios restauró en el cielo, en la tierra y debajo la voz. La misma voz que Adán escuchaba en el huerto fue restaurada con Cristo. Entonces el diablo piensa: ¿qué hora es? Porque la novela, si todavía llegas a la novela. Escucha. Entonces el diablo, cuando vio que Cristo está muerto en la cruz y vio que tiene que volver al Padre, ¿por qué Jesús tuvo que irse al cielo y no se quedó en la tierra? Porque ya no tenía derecho en ese momento a estar en ese cuerpo. Ya ese cuerpo estaba perfeccionado, tenía que irse al cielo. Entonces el diablo se alegra. Satanás se alegra y dijo: no importa, me venció, pero se tiene que ir de vuelta a la casa del papá. No se va a quedar acá. Y llegará al Padre. Y Satanás no sabía que Jesús tenía otro plan por el Padre. Y este era el plan: yo no me voy a quedar en la tierra, porque si yo me quedo en la tierra, solo tengo un par de ojos, un par de manos y un par de pies. Pero ahora que yo me venga a casa del Padre, tengo cientos de ojos, cientos de manos, cientos de pies, cientos de bocas, para hacer lo mismo que yo hacía. Y él dijo: mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán. La voz de Dios. Dile al que está a tu lado: la voz de Dios. Come on, dile: escucha la voz de tu Padre. Dile: Dios te dice. Come on, dile: Dios te dice que te ama. Dios te dice que eres importante para Él. Dios te dice